Personas aquí presentes. Soy una persona privilegiada porque he tenido la suerte de acompañar a este tribunal desde los orígenes y eso me permite aprender. Cada sesión aprendo y de lo que aprendo saco material para reflexionar y con esas reflexiones aumenta mi indignación, pero no pierdo la esperanza de que tenemos que cambiar el mundo. Es importante que ustedes sepan que yo hablo de alguna manera con conocimiento de causa. Como habría dicho José Martí, si habría trabajado el tema petrolero, conozco las entrañas del monstruo, conozco lo que es la actividad petrolera. Lo he dicho varias veces, yo vengo del lado oscuro de la fuerza. Yo estuve vinculado a actividades petroleras en la empresa estatal petrolera ecuatoriana y creía una época que con el petróleo podríamos alcanzar el desarrollo, pero paulatinamente he comprendido que ese es un camino, es una civilización de muerte. Y en ese escenario creo que es muy importante que hagamos algunas reflexiones. El fiscal de la tierra, el doctor Mario Melo, un profundo conocedor de estas realidades de las resistencias, nos hablaba de las amenazas que pueden perturbar la comunidad de la vida. Y en realidad esas amenazas no son algo hipotético, sino que son algo real y concreto. En nuestro Ecuador, en la Amazonía, en el nororiente, hay actividad petrolera desde los años 60 años en los cuales el país ha estado poniendo los ojos para conseguir su desarrollo, explotando el petróleo en la Amazonía. Amazonía, que para nosotros un país periférico, es nuestra periferia. Y así, desde agosto de 1972, hace exactamente 54 años, comenzamos a exportar petróleo. Han pasado los años y el desarrollo no está presente. La pobreza aumenta, la iniquidad crece. Algunos grupos todavía hacen negocio de la explotación de petróleo y de la destrucción de la Amazonía. Pero esta es la realidad que tenemos que tener en cuenta. La Amazonía petrolera es la zona más pobre de todo el Ecuador. Es una zona donde la destrucción ambiental, la destrucción a la madre tierra afectó los suelos, el aire, el agua, destruyó culturas enteras. En ese escenario nosotros tenemos que tener muy claro que esas afectaciones a la madre tierra han pasado factura y siguen pasando factura. Podría hablarles largamente sobre esa historia triste de nuestro país, pero me preocupa no solo que el festín petrolero, el festín del petróleo, como mencionaba el compañero Juan Bay, sea historia. Ahora se quiere abrir la puerta a la minería. Y hay ya el festín minero que está afectando a la minería. No solo empresas ilegales, sino también las empresas legales. Legales que en mi país todas son ilegales porque no cumplen la Constitución. Empresas legales e ilegales propiamente dichas, más la complicidad con el Estado y el crimen organizado configuran un escenario aún mucho más perverso y complejo. En ese contexto, nosotros en este tribunal lo que queremos prevenir es el crimen del silencio, que no se hable, que no se diga lo que está sucediendo, porque eso es lo que se hacen desde los grandes medios de desinformación. No entienden que la Amazonía fue transformada, el nororiente, y ahora pretenden el suroriente, en una zona de sacrificio. Y creo que podemos recuperar algo de historia y hablar por quienes ya nunca más van a hablar. Cuando comenzó la actividad petrolera, hace más de 60 años, en el nororiente, desaparecieron dos pueblos enteros, los tetetes y los anzahuares, como para que quede de una herencia irónica, intolerable. Esos nombres sirven para denominar los campos petroleros, tetetes y zanzahuares en el nororiente de nuestra Amazonía, donde antes había niños y niñas que jugaban, donde antes había hombres y mujeres que se amaban, donde antes había abuelos y abuelos que contaban a sus nietos y a sus nietos las historias. No quedó nada, ni un registro para estudios antropológicos, nada, absolutamente nada. En ese escenario yo creo que es muy importante valorar la resistencia de los pueblos indígenas. Todas las comunidades indígenas de una u otra manera han resistido a la actividad petrolera.
Tenemos casos que podríamos desarrollarlos largamente, lo que se conoce como la rebelión de Sarayaku de 1989, cuando los pueblos amazónicos se unieron para enfrentar a las petroleras. Y el Sarayaku siguió luchando hasta conseguir una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. Tenemos otros casos importantes como las comunidades indígenas y no indígenas, colonos y colonas que impulsan desde el año 1993 el juicio histórico contra la compañía Texaco, contra la compañía Chevron Texaco, que es algo que no podemos olvidarnos. Tenemos en cuenta, ya mencionó también el compañero presidente de la NAHUE, la sentencia que se consiguió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Y por supuesto, yo sí rescato una y otra vez el aporte de los pueblos y nacionalidades indígenas de todo el Ecuador para la construcción de la Constitución del año 2008, en la que se reconocen por primera y única vez en una Constitución los derechos de la madre tierra, la naturaleza como sujeto de derechos, donde se establecen mecanismos para la participación ciudadana, consultas ambientales, consultas previamente informadas, consultas populares, pero ojo, aquí sí debemos ser muy cuidadosos y tener mucha precaución cuando se nos dice que hay que esperar que se demuestre fehacientemente que la actividad petrolera no va a provocar afectaciones. La Constitución es muy clara, en el artículo 400, en el artículo 73, se habla del principio de precaución y del principio de prevención. Pero yo les decía, yo vengo del lado oscuro de la fuerza y ya con los años he ido aprendiendo que la actividad petrolera no va a ser nunca sustentable, por definición es imposible. Nunca va a ser responsable con los pueblos, nacionalidades y menos con la madre tierra. Creer que puede haber una actividad petrolera, una tecnología de punta que resuelva todos los problemas y minimice los riesgos, disculpen, es como creer que Drácula se volvió vegetariano y podríamos encargar el cuidado del banco de sangre. En ese escenario, con todas esas limitaciones, reconociendo la necesidad de declarar a toda la Amazonía, no pedazos aislados de la Amazonía, libres de combustibles fósiles, y de declarar a la Amazonía sujeto de derechos, yo creo que por lo menos lo que tenemos que exigir es el cumplimiento, al menos en el Ecuador, de lo que establece la Constitución. El artículo 57.7 establece la consulta previa, libre e informada para pueblos y nacionalidades. Y ese artículo, a través de lo que se determina en el artículo 424, que incorpora todos los tratados de derechos humanos al texto constitucional, abre la puerta también al consentimiento previo, libre e informado que establece la Convención de la OIT, el Acuerdo 169. En ese contexto también tenemos que reclamar el cumplimiento de la consulta prelegislativa, que no se ha realizado en Ecuador. Es un mandato constitucional, artículo 57, numeral 17. Y ahí menciono, la Constitución también establece la consulta ambiental para el resto de la sociedad. Y en ese contexto, entonces, tenemos nosotros que comenzar a analizar lo que significa el respeto de la Amazonía, sin perder de vista su integralidad. Hemos oído en el caso de Brasil la importancia de toda la costa brasileña vinculada a la Amazonía. Es un todo, lo mismo son los Andes, lo mismo es el resto del planeta. Tenemos que comenzar a ver a la madre tierra en su integralidad, en su totalidad, y hacer valer los derechos de la naturaleza. Luego les invito, y voy terminando para estar en el tiempo, no preocuparles aquí a las compañeras, en que nos sumemos a la solicitud de respaldo a la consulta popular del Yasuní. Son 3 años y la lucha continúa. Yo he aprendido con el tiempo que no hay resultados definitivos, que hay resultados importantes que tenemos que saber celebrarlos, pero tenemos que seguir luchando. Y así como en Ecuador defendemos el Yasuní, en Ecuador estamos también enfrentando la minería. Y recuerdo las consultas populares de Girón y Cuenca, en la provincia del Azuay, y esa gran lucha de los azuayos y de las azuayas que el 16 de septiembre hace un año configuraron un 5.º río en una ciudad que hay 4 ríos. El 5.º río que se ha dado a defender los páramos, a defender el agua, a defender la vida. Y en Quito también hubo una consulta popular hace 3 años, mañana 3 años, que prohíbe la minería en su territorio. Todas esas luchas son importantes, son hitos, pero hay que seguir profundizando a que se cumplan. En ese contexto,
y con esto sí ya cierro, es necesario que comencemos a desmontar el lenguaje que sostiene a los extractivistas, a los extractivismos. Industria petrolera. Sacar petróleo del subsuelo no es producir petróleo, el petróleo ya está dentro, la madre tierra es la que ha generado ese petróleo, esa no es industria petrolera, esa es una forma de subir de nivel a quienes simplemente destrozan la naturaleza y afectan a las comunidades. Es importante también, ya lo dijo el fiscal Ramiro Ávila, que desmontemos ese discurso que vuelve a los territorios en bloques, en lotes, en pozos. Si esos territorios son de vida, de seres humanos, de la naturaleza, dejemos de hablar de bloques, dejemos de hablar de lotes y de pozos aislados. En ese sentido, veamos la realidad de la Pachamama. Cuando se habla de Pachamama, no es para nosotros los mestizos muchas veces una simple metáfora, es una realidad cotidiana para los pueblos indígenas. Entonces, recogiendo ese mensaje de los pueblos indígenas, tenemos que hacer realidad los derechos de la naturaleza, simultáneamente con los derechos humanos. Porque si nos quedamos solo en la protección de una selva prístina, retirando a los pueblos indígenas, haríamos un ejercicio de jardinería. Ese no es el sentido. Justicia social y justicia ecológica van de la mano. Si no hay la una, no hay la otra. Y eso demanda siempre una democracia radical, un compromiso, un comportamiento ético con la vida. Yo diría que entonces les invito a quienes están aquí presentes a que asuman una posición. Pasarán los años, este ya es mi caso, como abuelos y como abuelas, ¿qué van a responder a sus nietos y a sus nietas si le preguntan si estuvieron del lado de la vida o de la muerte? Si fueron parte de los cómplices y sicarios de los extractivismos o de quienes están defendiendo la vida. Muchas gracias.